Vamos a hablar con el doctor Javier Farina, es médico infectólogo, seguramente lo habrán visto en contactos vía Zoom o telefónicos en los programas de televisión, es un excelente comunicador de lo que nos está aconteciendo y nos enseña a pensar y a cuidarnos mejor. ¿Qué tal, Javier? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. Buen día, Gabriel, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Tratando de atravesar este día tan complicado con 10.550 casos. ¿Tenemos que preocuparnos, Javier? Sí, o sea, la respuesta es sí, no por los 10.000 de ayer, sino por la tendencia ya que veníamos mostrando con más de 8.000 casos por día. Como ustedes saben, el número de cada día no necesariamente refleja las infecciones ni los fallecidos de cada día, sino el momento en el que se cargan en el sistema. Esto hay que analizarlo, ya sea como promedio semanal o como acumulado semanal, para poder tener la tendencia. Este 10.000 nos interesa hacia adelante ver si es la tendencia o si fue un acumulado de datos que aparecieron hoy. Entonces, preocuparse sí, porque también tener 8.000, 7.000 no es nada bueno para nadie, más con el número de fallecidos que veníamos identificando, pero el 10.000 de ayer no es un número que nos guste ver, duele, si quieren una palabra así, ver 10.000 duele, pero no necesariamente refleja una tendencia. Bien, entonces tenemos que pensar en este amesetamiento que se está dando en el AMBA, estar alertas a lo que está aconteciendo en el interior del país, y para las autoridades sanitarias lo primordial es sostener los sistemas sanitarios acordes a la demanda que va a venir en estos días, ¿no? Claro, la verdad que ha superado el 20% lo que pasa fuera del AMBA. Este fue el cambio quizás más importante que tuvo el brote en Argentina en los últimos 20 días. O sea, la tendencia de que el AMBA era el 90% de todos los casos ya no es el 75, el 80, depende del día, y los brotes del interior son cada vez más importantes, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, por ejemplo, y después en las provincias como Jujuy, Río Negro, Mendoza y Córdoba están en una escalada de casos también importante, y eso impacta en estos números que estamos mostrando. La verdad que en el AMBA seguimos con una cantidad de casos importantes, hay que seguir cuidándose. Este amesetamiento no diría ya a esta altura, pero sí diría un incremento menos marcado en el número de casos que hace unas semanas. Estamos hablando con Javier Farina, médico e infectólogo. Javier, esta semana se conoció la información que vino desde Hong Kong de una persona que se había infectado en abril, se había curado y se volvió a infectar. ¿Esto qué indica? ¿Que el virus rebrota, que la inmunización para los contagiados que se curan dura muy poco tiempo, menos de lo pensado? La reinfección era algo que todavía no se había documentado en ningún paper científico hasta este caso que mencionás de Hong Kong. Sí hay muchos casos anecdóticos en los medios o de pacientes propios incluso que llaman la atención, pero documentar fehacientemente una reinfección, este fue el primero. Y es importante que todos entendamos que hay 17 millones de recuperados, más de 17 millones de recuperados, y es el primer caso reportado en la literatura, con lo cual estas eventuales reinfecciones no es la normalidad, sino que pueden ser casos anecdóticos. ¿Cuáles pueden ser las causas? En este caso de Hong Kong, lo que ellos encontraron es que el virus tenía ligeras mutaciones, que esto es frecuente en este tipo de virus, ligeras mutaciones que pueden haber hecho que los anticuerpos producidos en su primera infección no sean eficaces en la segunda, ¿sí? Esa es una de las explicaciones, pero también hay que entender que en muchos casos lo que se interpreta como reinfección en realidad es una persistencia de la eliminación de material genético del virus y no significa necesariamente otro episodio, ¿sí? Para dejar resumido, lo que quiero decir es, las reinfecciones son posibles, pero improbables, y son casos anecdóticos, al menos en un periodo de 3 a 6 meses posterior a la infección. Si los anticuerpos luego de ese tiempo decaen y ya no nos protegen más, eso nos lo dirá el tiempo de la pandemia, no se puede responder por ahora. En todo caso, las vacunas nos provocarán una inmunidad que tendrá un plazo determinado de tiempo, no es una inmunidad para siempre del virus. Eso depende de la vacuna y eso lo van a responder los estudios en fase 3 en los que están ahora entre 10 y 20 vacunas, que son las más avanzadas, cuánto tiempo persistirán los anticuerpos generados por las mismas, pero sí la potencia de los anticuerpos generados por una vacuna es mucho mayor
que la infección, los anticuerpos generados por la enfermedad o una infección natural. Entonces, en ese caso sí serían anticuerpos protectores y la duración va a depender del tipo de vacunas. Hay algunas vacunas con tiempo menos prolongado y hay algunas vacunas que pueden generar anticuerpos por tiempo más prolongado. Pero insisto, esas respuestas la veremos con los estudios estos de fase 3 en los que estamos. Se sabe, Javier, que hay un sector de la población más vulnerable al virus, que son los que tienen más de 60, 65 años. Sin embargo, ha habido fallecimientos de gente mucho más joven. ¿De qué depende de que el virus nos ataque con más fuerza? ¿De la carga viral propiamente del virus, de nuestro cuerpo, de las patologías preexistentes, de cómo funciona nuestro sistema inmunológico o de todo eso a la vez? Y lo respondiste vos perfectamente, ¿sí? Son todos esos factores son los que infieren cómo va a ser la enfermedad en alguna persona, ¿sí? Sin duda que esto es la respuesta individual es lo más importante, no hay dos respuestas iguales, son respuestas individuales y sin duda que hay factores que predisponen a las formas severas, pero no necesariamente una persona sin factor de riesgo puede tener una forma severa y así como tampoco no necesariamente un mayor de 60 años o con alguna patología predisponente no puede cursar la infección como un cuadro leve. Depende de todos estos factores. Y sí, la carga viral a la que se está expuesto también es otro factor determinante para la mala evolución. Hasta ahora, al parecer, el principal factor de contagio se está observando sobre todo en las poblaciones más pequeñas, porque justamente se puede tener un contacto más directo con la gente y con la causa de los contagios. Digo, el factor de riesgo principal son las reuniones en espacios cerrados de 2, 3, 10, 20, 100 personas sin barbijo. Hasta ahora, cuando vamos a comprar al supermercado, cuando estamos en el transporte público con distanciamiento y barbijo, no estaría tan presente el nivel alto de contagios. Por lo tanto, a lo que más le tenemos que tener cuidado y no someternos a ellos es a las reuniones en lugares cerrados. ¿Esto es así o es demasiado drástico lo que digo? No, es así. A ver, y lo primero que se asocia con eso y que es un concepto que tenemos que conocer es que una persona que está infectado con COVID, o sea, con SARS-CoV-2, que va a tener la enfermedad de COVID-19 y que está infectado y está en el periodo de incubación, empieza a contagiar desde las 48 horas antes de iniciar los síntomas. Con lo cual, yo puedo estar comiéndome un asado y estar todos asintomáticos y mañana uno de mis compañeros del asado empieza con síntomas y probablemente en esa situación, con el otro concepto importante asociado, que es donde es imposible seguir un protocolo, porque obviamente es muy difícil, ¿no? Que nos juntemos en un cumpleaños o en un asado o una comida multitudinaria y seguir un protocolo de distanciamiento físico, de uso de barbijo y de lavado de manos siempre antes de tocarnos la cara, que son las medidas más importantes. Entonces, en esas situaciones son donde se sigue observando en todo el mundo que luego aparecen diseminaciones del virus a otras personas. Y cada persona luego, cuando vuelve a su hogar, puede contagiar a su familia, a sus vecinos. La verdad que yendo a comprar o yendo a trabajar, incluso los protocolos se siguen mucho más. En el supermercado, al margen de que no siempre, pero la gente está con barbijo, tratan de mantener la distancia en la fila, hay otra situación, pero en las reuniones sociales es muy difícil. Y para los oyentes, estamos en un momento con muchos casos. Hoy en Argentina hay un contagiado cada 130 personas que viven en Argentina. O sea, si juntamos 130 personas en algún lado, sí o sí va a haber un contagiado. ¿Está bien? Y esto como probabilidad. Y este número es muy importante, ¿sí? Una persona en Argentina cada 130. Son números muy altos. El virus está en un momento del brote muy importante en nuestro país. Y bueno, es algo que hay que tener en cuenta de esa manera para no diseminarlo. Sin duda que estas actividades sociales que mencionas son las que luego diseminan el virus. Por eso es que sos uno de los mejores comunicadores de estos tiempos y nos ayudás a pensar y a cuidarnos mejor. Muchas gracias, Javier Farina, médico infectólogo, por estar aquí en Próspera Mañana con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego.